comenzar hoy con una sentencia, con una frase subrayada para que quede grabada en nuestra mente, aunque ya hemos escuchado acerca de ello. Quiero decirte que la enseñanza puede salvar vidas. ¿Cuántos lo creen? La enseñanza puede salvar vidas. Y una jovencita dio testimonio de esto con su experiencia, ya que después de haber finalizado sus estudios de secundaria, pues le ofrecieron realizar unos cursos de primeros auxilios, de atención médica, en primer grado, etcétera, etcétera. Y realizó este pequeño curso y aprendió rápidamente a hacer, pues, lo que se llama reanimación cardiopulmonar. Es un cursillo breve, pero es fundamental porque puede salvar vidas. Las enseñanzas que recibió le darían opción a ella para, si en alguna ocasión sucediera, pudiera salvar vidas. ¿Cuántos han practicado este curso? Yo lo he hecho unas 3 veces. Y es cansino, porque realmente te cansas literalmente de oprimir el pecho del muñeco, pero es vital para la persona que está sufriendo el problema. Entonces, la buena enseñanza que tú hayas recibido de ese curso va a servir para salvar vidas. Cierta noche, mientras estaba trabajando esta chica en un restaurante de comida rápida, una señora entró con su hijo de 2 añitos y entró gritando: ¡que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! Gritaba la señora. ¡Mi hijo no puede respirar! Póngase cada uno de ustedes en esa situación, en ese momento en el que uno de los hijos de alguien, de que esté por aquí o no esté por aquí, le pasara eso. ¿Cómo se quedarían? Es complicado ver a tu hijo color violeta casi ya que no puede respirar. Es complicado ver a tu hijo o a tu hija que no pueda mover el pecho, ni que entre aire ni que salga algo. No, es muy complicado. Pero esta niña recordó que había hecho un curso muy importante de primeros auxilios en el cual estaba la reanimación pulmonar, cardiopulmonar de una persona, en este caso de un niño. Y claro, por supuesto, para la reanimación de un niño no es lo mismo que para una persona mayor. Para un niño se necesita ejercer menos presión porque le puedes romper la caja torácica. Si es un bebé, simplemente con 2 deditos tienes que apretar poco a poco, nada más. Entonces esta niña se acordó e inmediatamente salió detrás de la barra de la cafetería, se quitó el delantal, le robó el niño a la madre, lo puso en una mesita y comenzó a hacerle un masaje cardiopulmonar. Y en breves minutos el niño comenzó a llorar, a gritar, a respirar. Vino de nuevo sobre él la vida. Por supuesto, llamaron a la ambulancia vino y vio lo que estaba pasando, quitó a la chica, continuó el médico y ya el médico vio que el niño estaba bien y al final de todo, cuando ya la ambulancia se llevaba al niño, el médico le dijo a la chica: si no hubiera sido por ti, el niño hubiera muerto. El bebé hubiera muerto. Ella recibió después a unos periodistas porque se había enterado de aquello y le hicieron una entrevista y, hermano, pues lo primero que hizo ella fue decir: esa familia y yo, lo primero que queremos hacer es darle gracias a Dios porque me permitió haber recibido unas enseñanzas que puse en práctica para que alguien reviviera, para que alguien volviera a respirar. Esta joven le estaba dando la gloria a Dios en primer lugar y eso es muy importante. Y yo quiero que repitas conmigo: la enseñanza puede salvar vidas. ¿Por qué digo todo esto? Cuando todo esto lo llevamos a nivel espiritual, a nivel iglesia, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando llegamos a conocer a Jesús, recibimos una nueva enseñanza. Todos los que estamos aquí y que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y le seguimos fielmente, hemos recibido una nueva enseñanza. La nueva vida en Jesús es una nueva enseñanza que nos lleva a un camino nuevo de vida, a un tránsito distinto, a una forma de vida completamente diferente.
Es una enseñanza que recibimos que transforma nuestra vida, que transforma nuestro ser, pero que también nos salva, pero solamente si la ponemos en práctica. Ahí está el problema. En este caso, la enseñanza es efectiva cuando la ponemos en práctica. De nada nos vale conocer al Jesús histórico, asintiendo con nuestra mente que hay un Jesús que estuvo hace 2000 años en Israel, que vivió con su pueblo, que era un gran rabino, que era un gran maestro, que tenía un gran corazón, que incluso dicen que hacía algún milagro, pero se queda la cosa ahí. Eso no va a transformar la vida de una persona. Hay que leer el Evangelio, hay que escuchar el Evangelio, hay que proclamar el Evangelio para que esa fe venga a tu vida. Y cuando eso ocurre, recibimos a Jesús como Señor y Salvador y comienza la transformación completa en nuestra vida de forma progresiva. No inmediata, de forma progresiva. Por eso, quiero invitarte hoy a reflexionar sobre la enseñanza que has recibido de Jesús. Por ello quiero preguntarte, ¿esa enseñanza ha transformado tu vida? ¿Está transformando la enseñanza que recibiste de Jesús tu vida en la actualidad? La enseñanza de Jesús te está llevando a una vida diferente y mejor, a una vida de poder, a una vida sobrenatural, a una vida de sobreabundancia, a una vida distinta, con una mirada distinta, o sigues anclada en la antigua forma de vida. ¿Qué fue lo que hiciste con la enseñanza de que Jesús es tu Señor, tu Salvador, de que vino a la tierra, moró entre nosotros, vivió entre nosotros, creció y sufrió, fue crucificado y resucitado? ¿Qué ocurre con esa enseñanza? ¿Ha hecho eso mella en tu vida? Porque quiero decirte una cosa, si solamente fue algo intelectual y quedó en la mente, no ha producido nada en tu vida. No habrán cambios en tu vida. Y en el pasaje que vamos a leer hoy, vamos a descubrir cómo puede suceder esa transformación en nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 4 y vamos a leer los versos 17 al 24. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escuchen, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Si observamos bien cómo fluye este texto, este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que hay un antes, un punto de transformación y hay también un después. El antes es el momento en que esa persona está sin Dios. ¿Cómo es una persona sin Dios? Una persona que se mueve por su propio deseo, por su propio egoísmo, se mueve por tradiciones, se mueve por concupiscencia, se mueve por lo que otro le dice, se mueve por lo que otro no le dice, se mueve por lo que su mujer le dice, se mueve por lo que su madre le dice. No tiene carácter, no tiene una disciplina de vida.
se puede estar hoy así y mañana está así. Hoy lo que ve bien, mañana lo ve mal. No hay nada íntegro en su vida. No hay nada que tenga un cimiento firme en su vida. Así es una persona que está sin Jesús. Una persona que no tiene futuro. Una persona que no tiene interés en nada de lo eterno. Una persona que está completamente vacía y que está buscando saciarse con aquello que no sacia, sino que trae engaño y problemas a la vida de la persona. Así éramos todos nosotros antes, ¿recuerdan? Cuando antes vagábamos de un lado para otro, siguiendo las intenciones de otro, etcétera, etcétera. Pero no solamente, hermanos, hay un antes. Hay un momento de transformación, hay un punto de transformación en nuestra vida, y es cuando recibimos la enseñanza acerca de que Jesús puede transformar, quiere transformar, desea transformar nuestra vida por completo para que nos convirtamos en hijos de Dios, en adoradores, en hombres y mujeres que estaban ya en la eternidad en el pensamiento de Dios. Hombres y mujeres íntegros, completos, llenos del poder de Dios. Hermanos, influenciados directamente por el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente hay un antes, no solamente hay un punto de transformación, sino que también hay un después. Una vez que hemos recibido esa enseñanza, ese nuevo camino que nos ha puesto nuestro Dios frente a nosotros, esa forma de vida que ahora tenemos que aprender y vivir cada día, va a ser aquello que nos muestre tal como somos ante la humanidad. Hay un antes, hay un punto de transformación y hay un después. ¿En qué área te encuentras tú hoy? ¿Aún sigues anclado en el antes? ¿Sigues viviendo con tus deseos, con tus pasiones? ¿Sigues viviendo bajo tus propios criterios? ¿O ya el Señor te habló, te ministró y diste el paso de fe? Ya eres parte de la iglesia del Señor y ahora estás viviendo en su camino tal como te dirige el Espíritu Santo. ¿En qué área nos encontramos cada uno de nosotros hoy? Yo creo que meditemos un poquito más en todo esto, un poquito más a fondo. En primer lugar, mira cómo es la vida del mundo. Es la vida que la inmensa mayoría de nosotros hemos llevado y vivido. Es la vida que hemos dejado atrás o que tenemos que dejar atrás si estamos ahora en el Señor. No podemos volver de nuevo a esa forma de vida. No podemos vivir con esos recuerdos de que antes estábamos mejor y no teníamos antes estos problemas que tenemos ahora. Ahora tenemos problemas, pero estamos, hermanos, de bienvenida, de gozo, porque el Señor lleva nuestros problemas también. No nos deja solos, no estamos desamparados. Pero nuestra forma antigua de vida nos llevaba a la muerte, a una muerte sin Dios, a una muerte eterna, porque no hay nada ni nadie que pueda parar el proceso del pecado en la vida de una persona. Es como aquel melocotón que tú colocas en una nevera, lo dejas 2 días allí y piensas que te va a durar toda la vida. No, sigue el proceso de maduración. Tarde o temprano se manchará la piel del melocotón y ya empezará a saber distinto. Seguirá y se podrá negro por dentro y ya olerá mal y habrá que tirarlo. Así sucede con la gente que está en el pecado. No hay manera alguna, ninguna, no hay forma alguna de que vuelvas atrás a una sanidad de tu cuerpo, a no ser que mueras y nazcas en la fe. No hay manera alguna. Tienes que morir, tengo que morir para que venga esa nueva fuerza, ese nuevo poder, esa nueva criatura en nosotros. Y eso solamente es cuando decidimos obedecer las enseñanzas de seguir a Jesús como Señor y Salvador. No hay otra manera, hermano y hermana. Esta vida, hermanos, que tenemos que dejar atrás si estamos en el Señor, esta vida nace de cierta forma de pensar, esa forma antigua de pensar, esa forma antigua de vivir. Los pensamientos que tenemos y que cultivamos en nuestra mente son los que están dirigiendo nuestra vida hoy. ¿Qué pensamientos tienes en tu vida? ¿De bien, de bendición, de gozo, de paz o de amargura, de resistencia a la obediencia? ¿Qué tipo de pensamiento alberga tu mente hoy en día, en este día del Señor? Piensa en todo esto, porque tenemos que reconocer algo. Y es que nuestra mente
es ese lugar que no vemos, pero que nos ayuda a tener emociones, nos ayuda a tener esa forma de vida racional, de entendimiento, esa forma de vida, hermanos, que prácticamente no se ve. Nuestra mente es como la cabina de un barco. ¿Cuántos han entrado en la cabina de un barco? Ustedes pueden fijarse en los superpetroleros, los supertanques que llevan petróleo de un lado a otro, que son larguísimos, que tienen 200 metros de eslora, grandísimos, 300 metros, enormes, profundos, pero tienen un lugar muy pequeño llamado la cabina, donde está el capitán, donde está el oficial, donde están los radares, donde está el timonel. En ese lugar tan pequeño de ese barco tan grande es donde se desarrolla todos los acontecimientos del barco, donde se decide todo. Es en nuestra mente donde se desarrolla nuestro futuro. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está? Lo que sucede en nuestra cabina determina por completo el curso del barco, el curso de tu vida o mi vida. Pensemos en todo esto, hermanos. De igual modo, lo que sucede en nuestra mente va a determinar lo que hagamos en la vida. Ahora, ¿cómo es la forma de pensar de una persona que no conoce a Dios? Una persona que llamamos nosotros del mundo. El verso 17 nos hace entender que sus pensamientos, su forma de ver las cosas son frívolos, no son bien intencionados, son vacíos, son incompletos, son llenos de desorden. Piensa siempre la persona que está fuera del Señor en cosas que no tienen importancia, pero que él cree que sí las tiene. Se distrae con tonterías. Tanto es así que si sus pensamientos fueran comida, pues sería un algodón de azúcar, nada provechoso. Nada provechoso. Y muchas veces, hermanos, no es que todos sus pensamientos sean malos, ni mucho menos. Por supuesto, pero simplemente no se plantea en pararse y planear y pensar las cosas correctas, las que realmente importan. Es decir, no le da importancia ninguna a lo eterno, a lo importante. Las estadísticas nos dicen que la persona promedio en los países occidentales como el nuestro ve más de 4 horas de televisión. Aquí vemos más. Bueno, vamos a darlo así. 4 horas de tele, 1 horita de internet. Si duerme 8 horas, pasa 8 horas en el trabajo, pasa 1 hora en el coche, pasa 1 hora comiendo. Y si no eres creyente, pasas 1 hora en el bar después. Es decir, prácticamente se te fue el día. No tuviste tiempo para meditar, para pensar en lo eterno. No has tenido tiempo para pensar en tu vida, en la de tu familia. Es un tío vivo completo, no hay una parada, no hay un momento de descanso. A los niños también se les enseña a desperdiciar el tiempo. Los niños hoy pasan un promedio de 4 o 5 horas mirando una pantalla, ya sea la pantalla del móvil, la de la tablet, la de la consola de videojuegos, la de la televisión. Aprenden a distraerse constantemente con cosas que muchas veces no son malas, pero simplemente carecen de importancia. Y si volvemos a hablar de alimentos para compararlo, alimentan su mente con simplemente puras golosinas también, con nada de provecho para sus vidas. Y no te digo, hermano y hermana, que tires el ordenador ni que tires la tele, porque no es tan malo, aunque para algunos sería bueno quizás tirarlo, pero hay que reconocer que vivimos en un mundo donde el entretenimiento es lo que rige, es el rey. Para muchos la vida pues consiste en trabajar mucho para sacar dinero, para luego entretenerte en algo que compres. Es decir, es un círculo vicioso, constante. Pero claro, tenemos que ser sinceros, y es que el entretenimiento en una persona equilibrada también es necesario. También es bueno que hagamos, como dicen los americanos, un break, que hagamos una parada en el camino, que hagamos un Kit Kat, como dicen algunos por ahí. Es bueno que lo hagamos, pero jamás se puede convertir en nuestra razón para vivir, ni mucho menos. Cuando
nosotros nos dejamos consumir, nos dejamos llevar, nos dejamos empujar por pensamientos frívolos, pues comenzamos a ver la vida ¿cómo? De una manera equivocada. Porque comenzamos a ignorar lo que realmente nos importa y nos quedamos lejos de la vida de Dios. No conocemos el corazón de Dios, no conocemos la mente de Dios, no conocemos la voluntad de Dios y comenzamos a actuar según de nuevo la carne nos indica. Pero ocurre algo más. Y es que los pensamientos equivocados nos llevan a la práctica del pecado. A la práctica continua del pecado. De hecho, la dureza de ese corazón entenebrecido, como nos dice el verso 18, muchas veces surge a consecuencia de una falta de esperanza en nuestra vida. Cuando no tienes nada que te motive en la vida. Cuando nada te da un propósito ni esperanza, es muy fácil buscar refugio en lo que llamamos pecado, en lo que llamamos vicios, en lo que llamamos cosas que no debemos ver, ni tocar, ni pensar. Comenzamos a transformar aquello que es puro en impuro y vienen muchos problemas a nuestra vida. Hace algunos años se dio un mensaje muy urgente a unos componentes de un pueblo muy pequeño y el mensaje era que se iba a construir una presa muy cerca de ellos y todo iba a quedar inundado por el agua. Bueno, en algunos meses el gobierno les dijo que para ayudarles les compraría la propiedad aunque se perdiera, pero quería ayudar el gobierno a ellos. Y así estuvieron unos meses porque tendrían que irse sí o sí a otro lugar. Y por algunos meses los residentes siguieron viviendo en sus casas, esperando el dinero, que dijeron que venía pero no había llegado. Y también, hermanos, ese pueblo que era muy pintoresco, muy visitado por sus montañas, por sus casas, por sus ciertas cosas, pues ese pueblo que era pintoresco, limpio y bonito, se convirtió rápidamente en un pueblo abandonado. Si se rompía una ventana de una casa, pues ¿qué más me da? Si al final me tengo que ir, pues no la arreglo. ¿Para qué invertir en algo? Si me va a llenar todo de agua, no voy a poder vivir en esta casa. Toda la gente inmediatamente dejó de mantener, o sea, no mantenía en orden sus jardines y se empezó a llenar todo de malas hierbas, de muchas alimañas. ¿Para qué iba a arreglar yo un jardín? ¿Para qué si todo quedaría bajo las aguas? ¿Sabe? Así sucede cuando no hay esperanza en una persona. Se va dejando. ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder el tiempo en eso? ¿Para qué voy a transformar mi vida? ¿Para qué voy a comprar aquello? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Mucha gente vive en el mundo sin esperanza porque no conocen a Dios. No lo conocen, no tienen ninguna razón para poner orden en sus vidas porque piensan que pronto morirán y entonces allí se acabará todo. Entonces y solo entonces es cuando entienden que el pecado es su única distracción para la desesperación. Y comienzan a beber, comienzan a fumar cosas que no deben, aunque no deben fumar nada. Comienzan a tomar pastillitas que no deben. Comienzan a hacer aquello, lo otro. Comienzan a meterse en una bola que va creciendo y creciendo y creciendo y que va trayendo amargura no solamente a la persona, sino a los que te rodean, a la familia, a los amigos, a tus hijos, a tu esposa, a todo el mundo. Entonces el pecado es su única forma de distraerse, creyendo que van a salir ahí a un lado bueno. Pero sabemos, hermanos, que tarde o temprano el pecado va a llevar a una persona a la perversión. Esto es un crescendo, es algo que va creciendo en la vida. Esto es lo que describe el verso 19. Al final tenemos que entender que el pecado se convierte también en una especie de adicción. Lo que al principio nos hace sentir bien, pronto pues pierde su poder para entretenernos y luego tenemos que buscar algo más pervertido, algo más fuerte aún. Y eso ocurre, por ejemplo, con la pornografía. Antes a los jóvenes antiguamente, en los años 70, 80, bastaba simplemente con ver a una mujer descubierta hacia arriba
Ya eso era tremendo, ya era no va más. Pero aquello no bastó y fue creciendo la perversión, no solamente con la pornografía normal, sino en perversiones tremendas. Tantos así que hay, hermanos y hermanas, psicólogos que tratan esa mente pervertida de esas personas que no son capaces de dejar la pornografía por sí mismos. El pecado, cuando no es paralizado, cuando no es controlado, cuando no es parado y eliminado, conduce a la perversión de la persona. Conduce hacia algo más profundo. Y lo que hemos visto aquí, hermanos, hasta ahora es un proceso. Comienza con los pensamientos que se materializan en el pecado y llevan a la perversión. Pero Dios nos ha mostrado la salida, gloria a su nombre. Dios no nos deja simplemente embarrados con todo este tipo de problemas, con este tipo de realidades que realmente, pues a veces cuando las pensamos muchos tratan de traernos desilusión. Pero nuestro Dios es un Dios de amor y nos trae soluciones, nos muestra salida. Y el punto de transformación viene cuando aprendemos de Jesús, amén. Pero no solamente cuando aprendemos de Él, sino cuando le obedecemos. Tú puedes aprender el ruso, el chino, pero si no lo hablas no haces nada. Tú puedes ser una persona que ha crecido en la fe, pero si no desarrollas esa fe que dices tener, no se muestra nada. No hay nada vivo ahí, no hay nada real, no se puede mostrar absolutamente nada. Si en verdad hemos llegado a conocer la verdad que está en Él, en la persona de Jesús, se nos ha enseñado y hemos aprendido algo diferente. Esa enseñanza es capaz de salvarnos, de transformarnos y hacernos más semejantes a nuestro Señor Jesús. Que realmente es la medida que se nos ha marcado, que crezcamos. No se nos ha marcado la medida que crezcamos a la medida del pastor, sino a la medida de Jesús. Tenemos que crecer a esa estatura. Y eso es un proceso que tenemos que asimilar en nuestra mente y habrá momentos de parada e incluso de retroceso, pero tenemos al Espíritu Santo que nos impulsa, que nos ayuda, que nos empuja a que volvamos de nuevo a la fe y alabemos a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero solo si ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Solo si ponemos en práctica lo que hemos aprendido. ¿Qué nos enseña Jesús? Al contrario que lo que cree la gente afuera, sin Cristo, nuestro Señor nos enseña que nuestra vida sí que tiene futuro. Sí que tiene futuro, porque con su muerte en la cruz, Él compró nuestro perdón. ¡Wow! Si nos entregamos a Él, podemos saber también con seguridad que tiene un futuro glorioso para nosotros. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que vivir en medio de la desilusión. También Jesús nos enseña que nuestra vida tiene un significado y grande para nuestro Dios. Tenemos gran valor para Dios, un gran valor, tiene un gran significado en nuestra vida. Nos promete incluso que tendremos un galardón en los cielos si vivimos para Él, si perseveramos y confiamos en sus promesas. Fíjate todo lo que puede hacer el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Jesús para vivir de una manera diferente? Comenzando con una decisión consciente de quitarnos lo viejo. La palabra nos dice que somos nueva criatura, nueva creación. Somos distintos a como éramos hace 10, 15, 20, 30, 40 años, 6 meses. Porque ahora somos nueva criatura, nueva creación. Ahora somos creados en el Espíritu. Ahora, aunque tengamos el mismo cuerpo, nuestro ser interior se ha cambiado por completo. Hay una reestructuración completa en nosotros. Ya murió el Fran antiguo, ya murió la pastora antigua, la Noemí antigua, ya murió. Todos ustedes antiguos, los que están en el Señor, han muerto. Ahora han vivido, ahora están en el Señor. Tienen una forma de vida, tienen una identidad distinta, tienen una nacionalidad distinta. Aunque vivas en Perú, vivas en Colombia o vivas en España, tu nacionalidad no es la de esta tierra, es la del cielo. Tienes que mentalizarte con esta forma de enseñanza para que no te agarres de nuevo al pasado.
Comienza con una decisión consciente de quitar lo que aún pueda quedarnos de viejo. Imagina por un momento que vas a trabajar en una finca. Estaba todo el terreno mojado y te manchaste todo, te ensuciaste. Entras a casa y te miras al espejo y te das cuenta de que cuando venga mi mujer, a ver quién saca este barro de aquí. Y te das cuenta de que estás horrible. Tienes barro hasta en las cejas, tienes barro en todos lados, hasta en el pensamiento. Tienes barro. Tengo que cambiarme de ropa, tengo que bañarme. Dices. Pero inmediatamente vas a la nevera y recuerdas que tienes 3 arepas allí, de reina pepiada. O un pico, no sé qué, como un pico, ¿cómo se llama? ¿Un pico? Un perico, la que tú quieras. ¿Te acuerdas? Y vas allí, coges las 3 arepas, las pones a calentar un poquito y sacas la Coca-Cola original, no la Colimichi, la original. Y la tienes allí y te sientas a ver el programa que más te gusta. Ahora, dime una cosa, ¿estarías limpio? ¿Te viste sucio? Pero preferiste la arepa, la Coca-Cola y el sillón. Nada cambió. Claro que no. No basta, simplemente, hermano, no basta con darse cuenta de que uno debe cambiar. Eso es una buena intención. Eso es algo que prácticamente todos podemos desear. Cambiar, ser mejor persona, ser mejor padre, ser mejor esposo, esposa, ser mejor hijo, ser mejor negociante, ser mejor empleado. Todos necesitamos y queremos ser algo mejor. Pero, hermanos, es necesario tomar la decisión de hacerlo. No solamente saberlo, sino hacerlo. Dilo conmigo, hacerlo. Hay que hacerlo, no solamente anidar en la cabeza un montón de ideas bonitas que quedan ahí, otra, y la pizarra se va borrando, porque ya no te acuerdas de lo que habías prometido o lo que habías dicho que ibas a hacer, se va borrando, y más con la edad de uno que tiene ya, que ya ni se acuerda. Entonces, hermanos, como creyentes nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. No estamos solos, pero es necesario decidir que vamos a dejar lo viejo atrás, dejar las viejas costumbres, dejar la vieja forma de vivir, dejar atrás los consejos de gente que no tiene que habernos aconsejado y vivir en la novedad de vida, vivir en lo nuevo. Dile a tu hermano, ¿vives en novedad de vida? ¿Estamos viviendo en esa novedad de vida que nuestro Dios nos da? Pero hay un poquito más. Después de tomar la decisión consciente de dejar lo viejo, el siguiente paso es cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la matraquilla, como decimos aquí en Canarias. Esa es la matraquilla dura. Años intentándolo cambiar la mente, cambiar la forma de pensar, cambiar todo. Pero la palabra de Dios nos dice, en el verso 23, que debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Esa actitud de dar todo por perdido. Esa actitud de no dar valor a lo que tiene valor. Esa actitud de ser negligente. Esa actitud de ser negativo. Esa actitud de ser una persona como los de afuera, que no tienen esperanza. Es decir, no solamente nuestro Señor nos cambia nuestro ser interior, sino que también nos dice que tenemos que permitir que sea renovada nuestra mente. Y eso es un proceso que va costando, cuesta, hay que reconocerlo, cuesta bastante. Ahora, si nuestra vieja manera de pensar era lo que nos metía en problemas, ahora nos toca creer y andar aprendiendo a pensar de una manera distinta. No es fácil. Pero hermano, yo creo que nuestra mente será transformada en la medida
en la que vamos alimentándola con la palabra de Dios. Va siendo transformada, va entrando un mundo espiritual, va entrando un mundo de fe, va entrando la palabra de Dios que es creativa, que transforma, que entra en lo profundo de nuestro ser, que saquea todos nuestros cuartos oscuros que tienen candado, los rompe, penetra ahí dentro, va sacando toda la basura, va limpiando todo y va dejando un aire fresco del Espíritu Santo dentro. Pero en este caso tenemos que pedirlo, tenemos que andar en la renovación de nuestra mente. Eso es una tarea que también viene para nosotros. Leyendo la palabra, escuchando la palabra, escuchando la voz del Espíritu Santo, siendo conscientes de que Dios está, siendo conscientes de las promesas de Dios. Eso va renovando nuestra mente. Va anulando el pensamiento antiguo de que nada es posible, de que yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada. Mira lo que soy, mira lo que soy, mira lo que soy. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tienes un valor incalculable para tu Dios. Tienes morada eterna, tienes corona preparada. Tienes tantas cosas que tu Dios y mi Dios quiere darnos que no podríamos nombrarlas por completo aquí. Entonces, hermanos, sobre todo podemos leer, meditar la palabra de Dios, porque cuando le damos prioridad a la palabra, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar comienza a cambiar, comienza a transformarse. Llegamos a ver la vida de una manera distinta. Por lo tanto, medita en la palabra, memorízala, considérala, tenla en cuenta para tomar decisiones en tu vida. Cualquier decisión que vayas a tomar, pásala por el filtro de la palabra, porque el Señor tiene algo para ti fresco y poderoso, y quizás lo que tú quieras hacer no va a ser de la manera que tú quieres según la mente de Dios, va a ser mejor. Quizás no va a ser en el momento, quizás va a ser un poquito más adelante, pero por alguna causa. Pero cuando tú estás inmerso en la palabra de Dios, entiendes que Dios es eterno, tiene un propósito para tu vida y que no va a hacerte daño, no va a traerte una serpiente cuando le pides pan, va a traerte bendición. Eso es una mente renovada. Lo que tú y yo necesitamos, renovación en nuestra mente. Cuando aprendemos a pensar diferente, es entonces cuando podemos, hermanos, vivir de una manera diferente. Nos ponemos la ropa nueva, espiritualmente hablando. Comenzamos en ese momento a parecernos más a nuestro Señor. Comenzamos a vivir según su justicia, según su santidad, y encontramos el camino de Dios para nuestra vida. Y alguien dijo lo siguiente: tu vida es producto de tus pensamientos. Wow, esto es muy duro. Esto es muy duro, porque en base a lo que tú pienses, dice este hombre que eres o parece ser. Debemos permitir que la mente del maestro de Jesús, hermanos, sea el maestro de nuestra mente. Tenemos que aprender a que penetren sus verdades eternas en nosotros. Va a producir cambio. Tenemos que examinar nuestros pensamientos. Tenemos que someterlos a la autoridad de Cristo. Yo te digo que no es fácil. Yo he estado luchando en muchas ocasiones por ciertas cosas y no he conseguido. Pero mi esposa ha sido perseverante conmigo. Me ha ayudado, ha orado, ha llorado, ha hecho ayuno por mí. Y el Señor me ha sacado de todo esto. Es importante que renovemos nuestra mente. Entonces, hermanos, tenemos que someterlo todo a la autoridad de Jesús. Porque haciendo esto, el curso de tu vida va a cambiar. Y esto no es una promesa de un pastor, es la palabra de Dios que se está predicando. Cuando tú comienzas a tener la mente de Cristo, todo comienza a cambiar en tu vida. Entonces, hermanos, finalizando, quiero decirte que hubo en cierta ocasión un fundador de una cadena de supermercados y dijo lo siguiente: cuida tus pensamientos, porque tarde o temprano se convertirán en palabras. Cuida tus palabras, porque tarde o temprano se convertirán en acciones. Cuida tus acciones, porque tarde o temprano se convertirán en costumbres. Cuida tus costumbres, porque tarde o temprano será tu carácter. Cuida tu carácter, porque este se va a convertir en tu destino.
Yo creo que son unas palabras muy sabias de este hombre. Todo comienza con nuestro pensamiento. Y Jesús nos quiere ayudar a pensar bien. Si aprendes de Él, si te dejas enseñar por Él, tu destino será guiado por el Espíritu Santo. Será guiado por Él. Ahora, yo quiero finalizar ya con una pregunta. ¿Estamos listos para tomar ese camino que Dios encomendó hace 5 años, 7 años, 30, 40 años, 6 meses, 1 año? ¿O ya hemos dejado a un lado esa enseñanza? ¿Cómo está nuestra vida con las enseñanzas de Jesús? ¿Siguen siendo efectivas en nosotros? ¿Estamos dando pie a que el Espíritu Santo siga trabajando con nosotros? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga la persona que Dios quiere que seamos? ¿O estamos simplemente poniendo freno a la bendición de Dios para de nuevo volver a nuestros deseos antiguos? ¿Cómo está nuestra vida en la actualidad? ¿Qué pretendes hacer con tu vida? Un consejo que nos da la palabra es que la pongamos en las manos de Dios. Que la pongamos en las manos de Dios. Al principio leímos en el Salmo 119, el verso 16, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Esa debe ser una tarea nuestra, de cada uno de nosotros, que seamos alumnos y alumnas deseosos de estar con el Maestro. Pero al igual que la chica aquella que estaba en secundaria y que hizo el curso de primeros auxilios, deseosa de ponerlo en práctica cuando fuera necesario. Habrá un momento en tu vida en el cual vas a tener que mostrar que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Vamos a estar preparados para ello? ¿Vamos a estar capacitados para ello? Recuerda que la capacitación la pone el Espíritu Santo, pero tú tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Ponte en pie, por favor. Quiero que los músicos suban y la pastora también. Cierra tus ojos conmigo y vamos a meditar un momento en todo esto. Yo le puse como título al sermón, enseñanzas que traen vida. Y realmente eso fue lo que sucedió cuando le conocimos a Él. Vino la vida verdadera a nosotros. Comenzamos a vivir realmente como hombres y mujeres con un futuro ya preparado para cada uno de nosotros. Hermano y hermana, quizás las circunstancias de la vida, los movimientos de tu hogar, de la economía, de la política te ha hecho vacilar en tu fe. Yo quiero decirte que el Señor comprende todas tus necesidades, todos tus problemas y quiere abrazarte. No permitas que el diablo te engañe con enseñanzas de muerte. Tú has sido creado para adorar a Dios. Tú has sido creada para ser sal y luz en la tierra. Tú has sido creado para dar sabor a tu vecindario, a tu familia. Por ello no debemos de contaminarnos. Ustedes saben que cuando a la sal se le cae una mancha de algo ya no sirve. Hay que tirarla. Si el Señor nos ha llamado a tener capacidad de dar sabor, de mostrar a Cristo Jesús, no permitamos que ninguna mancha venga a nuestra vida. Y si en este momento estás metido en un problema, algún pecado, alguna circunstancia que te hace ver manchado, sabes que está tu amado Salvador para recibirte. Sabes que está tu amado Señor Jesús
para recogerte en sus brazos. Simplemente volver de nuevo con arrepentimiento y querer andar en el camino de la fe. Esa enseñanza que dio Jesús no fue una enseñanza simplemente de un buen maestro, sino que le costó su propia vida. Una enseñanza que transformó el corazón de Israel y a partir de ahí el corazón de toda la tierra, hasta llegar a nosotros. Esa enseñanza llega a cada hogar y transforma los hogares. Es como algunos dicen que llega el arca de salvación al hogar cuando hay creyentes orando, cuando hay creyentes perseverando, cuando hay creyentes que están luchando. Anhela volver de nuevo a ser fiel al Señor. Anhela aún ser más fiel aún que lo que eres ahora. Permite al Señor que trabaje en tu vida, que vaya renovando tu entendimiento, que vaya renovando, que te permita ver no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales que van mucho más allá, más profundamente. Permite al Señor que trabaje en tu vida por completo.